Bueno, buenos días a todos. Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y bienvenidos al seminario de Aguas, adaptación frente al cambio climático, un tema que ha estado tan presente en la discusión de las políticas públicas en los últimos años y que seguramente también nos acompañará durante las próximas, probablemente décadas. Gracias a quienes se han conectado en esta mañana fría y esperamos que esta actividad genere el debate y avance en las propuestas que requerimos para enfrentar el cambio climático desde un punto de vista de la escasez del agua, ¿no? Hoy nos convocan los efectos del cambio climático en la provisión de agua para consumo humano. Se conjugan dos variables críticas. Por un lado, la capacidad para cumplir con la demanda del consumo humano sin afectar la agricultura y los ecosistemas. Y por otro lado, la incorporación de la incertidumbre en los planos de inversión de largo plazo. En cierta medida podemos conjugar ambos aspectos en cómo podemos resguardar la seguridad en la provisión de agua para los distintos consumos, para los distintos usuarios. Sin perjuicio que las empresas sanitarias ya han estado realizando inversiones para enfrentar esta variabilidad o decaimiento en la cantidad de agua disponible, en el caso de las personas, la alerta se encendió cuando a comienzos de año el gobierno insinuó que dependiendo de los niveles de lluvia de estos meses, podría gatillarse un escenario de racionamiento de agua potable, tema que ha estado presente desde hace varios años ya cuando vemos cómo va bajando la caída de agua, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago. Hasta el momento los esfuerzos de los gobiernos han ido en la línea de ajustar los programas de inversión de las empresas sanitarias y el desarrollo de campañas comunicacionales, tratando de permear la urgencia de la situación de la población y promoviendo cambios en las rutinas diarias, como por ejemplo regar en horas de menos calor, duchas más cortas, arreglar las fugas de agua, etc. Sin perjuicio que la estrategia para enfrentar una baja disponibilidad de agua debe ser holística. Ha estado ausente en la discusión pública la consideración de medidas que generen los incentivos adecuados para que las personas puedan modificar sus conductas de consumo e incorporen el costo adicional de consumir más. A grandes rasgos, creemos que las estrategias de adaptación para prevenir problemas en el suministro de aguas potables se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. Uno, aquellas que implican medidas estructurales, como son, por ejemplo, obras de infraestructura, etc. Y dos, las que introducen cambios en la gestión y operación en el sistema del agua, pero sin cambios necesariamente en la infraestructura. Por ello, hemos organizado este seminario que abordan estos dos grandes temas, por lo cual en el primer panel tendremos a Montserrat Termes, que es economista de la Universidad de Barcelona, y que nos expondrá sobre la directiva marco del agua que establece el uso de los precios para recuperar los costos de los servicios y las ventajas que tiene el uso de las tarifas progresivas para que la tarifa sea sostenible, y luego Jorge Bravo, quien es doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, y que cuenta con una amplia experiencia en materia de finanzas y de libre competencia, regulación, etc., y que abordará también el tema de profundizar en tarifas progresivas o crecientes y en un contexto de sequía prolongado en nuestro país. Luego de ello, Francisco López, ex subsecretario de Energía, tendrá un intercambio de preguntas, a las cuales también podrá tomar preguntas del público, que les pido que los hagan vía chat. Y en el segundo panel estaremos con Cristian Schwerter. Cristian es ingeniero civil de la Universidad Católica y máster en gestión de ciclo integral del agua, además de tener más de 20 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de infraestructura sanitaria. Hoy director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andina. Y también tendremos a Luis Berti, agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Maipo y al presidente de la Asociación de Canales del Maipo. La conversación que abriremos a continuación será liderada por Oscar Cristi, ex director de la Dirección General de Aguas, para conocer su experiencia y aprendizaje en la materia y también el rol que ha tenido la Junta de Vigilancia de Canalistas del río Maipo. Les recuerdo que durante todo el seminario está habilitado el chat para que hagan sus preguntas al primer y segundo panel, y no me quiero alargar más, así que quiero darle la palabra a Montserrat. Como ya les anunciaba, Montserrat es economista de la Universidad de Barcelona con un PhD en Economía de la misma universidad. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, además de colaborar en tareas de investigación en el Centro Tecnológico del Agua. Como les planteaba, ella nos presentará
directrices respecto al marco del agua que establece el uso de los precios para recuperar los costos de los servicios y las ventajas que tiene el uso de tarifas progresivas. Muchas gracias, Montserrat, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Francisco López, quienes estarán a cargo de este primer panel, y abro la palabra y le paso la palabra a Montserrat. Muchas gracias. Muy bien, pues, perdón, que he tenido una visita ahora. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también quería agradecerles esta invitación y bueno, yo siempre explico ese tipo de cosas con mi visión, ¿no? Desde mi perspectiva y desde mi manera de- de haber vivido, ¿no?, estas situaciones. En ningún caso yo quiero decir que sea la única solución. Eso sí que me gustaría dejarlo claro por si acaso. Vale, vamos a compartir si les parece bien. Vamos a poner, muy bien, vamos a poner ahí. Muy bien, vale. Ahora, un segundo, que veo que aquí tengo algún problema que no se me esconde. Bueno, a ver, espere un segundo, por favor, porque lo hemos probado antes. Ya está. Vamos. Vale, yo creo que ahora lo ven bien. Si hay algún problema, por favor, me lo dicen. ¿Sí? Venga, pues vamos hacia adelante. Bueno, pues como les decía, les agradezco muchísimo esta invitación. Como economista, la parte de lo que es economía del agua tiene un elemento muy importante, ¿no?, que es el pensar, diseñar, valorar, evaluar cómo tienen que ser las tarifas del agua y diríamos que no es a lo que me he dedicado única y exclusivamente, pero sí que es una parte de mi conocimiento que creo que en algo les puedo ayudar. También les quería decir que me ha gustado cuando ha dicho no en una mañana fría, porque nosotros saben, o si no lo saben, se lo explico, estamos en plena ola de calor. No ha llegado el verano y estamos a 35 grados hoy, o sea que este tema de agua y cambio climático creo que tiene que estar sobre la mesa desde ya. Muy bien, pues tal como les decía, he enfocado la presentación con esta idea de tarifas progresivas, pero siempre bajo el paraguas de lo que deberían ser las tarifas sostenibles, ¿no? Siempre estamos hablando de la necesidad de que todo sea sostenible, ¿no?, de alguna manera, y por lo tanto yo lo he enfocado así, para el caso de las tarifas. Bueno, ¿qué nos dice la Directiva Marco del Agua? La Directiva Marco del Agua, supongo que ustedes lo saben y si no, pues ya pues ahora seguro que lo saben, ¿no?, que es del año 2000 y es la Directiva Marco que es europea y establece un marco comunitario común, de actuación en el ámbito del agua. Quiere decir que muchas de las actuaciones que se llevan a cabo, diríamos, están bajo la perspectiva de esta directiva. Es verdad que no precisamente en el tema del tipo de estructura tarifaria, como veremos, pero sí en el uso de los precios como uno de los instrumentos que son los necesarios, ¿no?, para poder, diríamos, concretar los objetivos que tiene la Directiva Marco del Agua. Entonces, en principio, lo más relevante es la idea de que hay esta política comunitaria que es integrada, integrada del agua para todos los países y tomando como elemento de planificación todo lo que son las cuencas hidrográficas. No tanto país por país, sino la idea de que lo que importa son las cuencas hidrográficas y cuando son compartidas, pues se tienen que poner de acuerdo. También nos dice la Directiva Marco que lo adecuado o que puede ser muy adecuado el uso de instrumentos económicos por los Estados miembros. Además, también nos insiste y además esto sí que diríamos que obligaría, aunque en muchos casos no llegamos a recuperar todos los costes, pero diríamos que es la senda que debemos seguir, el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, todo tipo de servicios relacionados con el agua, pero hay una de las novedades que en el 2000 tuvimos fue que se recuperaban
tanto los costes ambientales como los relativos a el recurso, ¿no? Y para los costes asociados al recurso y los ambientales, lo que se tiene en cuenta son los efectos adversos sobre el medio acuático. Y siempre sobre el principio, o teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga. Por eso yo siempre digo que nosotros defendemos mucho este tipo de estructuras tarifarias, ¿no? De tarifas progresivas, pero tenemos todos estos elementos también en la cabeza, ¿eh? Del principio de quien contamina paga y de recuperar todos los costes, no solo los económicos, sino también los ambientales y los costes del recurso. Y con este fin, pues lo que se hace es hacer un análisis económico de los servicios del agua y lo basan en previsiones a largo plazo, tanto de la oferta como de la demanda, pero insisto, dentro de la demarcación hidrográfica, ¿eh? No dentro de cada país, para entendernos. El artículo 9 es el que es más relevante en el tema de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua y, como les decía, pues lo que nos dice es que se incluyen, además de los financieros, los costes ambientales y los costes del recurso. Tal como les he dicho, es verdad que los financieros están claros, los costes ambientales por el principio del coste evitado, ¿no? Utilizamos mucho esta metodología, pero los costes del recurso están dando que hablar, ¿no? Es la idea de si no tengo agua, ¿qué coste yo tendría? Entonces, los costes del recurso sí que es algo que no lo encontramos incluido en los planes de demarcación de cuenca, porque está costando, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos este tipo de cosas? Además, lo que hay es específicamente el establecimiento de una política de precios que proporcione incentivos adecuados, uno, para el uso eficiente de recursos y dos, que permita la consecución de los objetivos ambientales que plantea la directiva. El objetivo ambiental de esta directiva es el buen estado ecológico de las masas de agua, ¿vale? Y bueno, pues en este contexto nos preguntamos si las tarifas de bloques, le llamamos así, bloques crecientes o progresivos, como ustedes crean, cumplen estas condiciones. ¿Vale? ¿Qué le pedimos a una estructura tarifaria desde la perspectiva de la sostenibilidad? Pues las tres patas, ¿no? La parte de sostenibilidad financiera y económica, yo las pongo ambas juntas para, bueno, porque no es el tema de entrar a discutir cada uno, pero bueno, la sostenibilidad social y la ambiental. La parte financiera y económica básicamente es equilibrio entre ingresos y gastos, aunque si nos pusiéramos el gorro muy de economistas, también diríamos que el precio debería acercarse como mínimo al coste medio, ¿eh? Es un segundo óptimo. Para la sostenibilidad social, la idea que los académicos manejamos con esto, pues es que todo el mundo tenga acceso al agua. La idea de que nadie quede fuera por la idea de que tiene un precio demasiado alto. Esta es la idea, ¿eh? No que todo el mundo tenga el agua gratis, no es eso lo que queremos decir con esto, sino que todo el mundo tenga acceso o pueda tener acceso por una cuestión de precio que no quede fuera, y después la parte de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que la parte de sostenibilidad ambiental es que pague más quien consuma más agua o más recurso y que también se incluya dentro de esta sostenibilidad ambiental la idea de escasez. Un elemento relevante, creo yo, es que este diseño de esta estructura tarifaria también tenemos que tener en cuenta que muchas veces, además de producir estos ingresos equilibrados, pero ingresos equilibrados ¿para qué? O equilibrio relativo a qué. Bueno, pues yo aquí es donde creo que podemos encontrar algunas diferencias porque depende del nivel de servicio de los ciudadanos. Si tú quieres un nivel de servicio muy elevado, los ingresos que tú necesitas son elevados porque tus costes serán elevados porque el nivel de servicio es alto. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante, ¿no? Que le preguntemos, ¿no? a las personas, a los ciudadanos, qué nivel de servicio quieres, ¿no? Porque sabemos que todos seguro que nos dirían que querrían el máximo, ¿no? Nivel de servicio, pero esto es un tema relevante porque esto va ligado directamente con los costes de este servicio. Vamos a entrar en cada una de las tres patas, la parte económica, la parte ambiental y la parte social de lo que es la sostenibilidad tarifaria.
Bueno, esto yo creo que ustedes lo saben, pase bastante por alto, pero la primera idea que siempre manejamos es que una estructura tarifaria tiene que tener, al menos en el caso del agua, pero también en todas las industrias de red, lo relevante que tiene que tener es una parte que le pueden llamar, si quieren, pues la cuota fija o el cargo fijo. ¿Por qué? Porque todo el desplegamiento de toda la red tiene unos costes hundidos muy elevados. Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar recuperar, si no el máximo, una parte elevada, ¿no?, de estos costes enterrados que tienen este tipo de actividades. ¿Cómo se hace esto? Pues dentro de una estructura tarifaria, una parte de un cargo, que le llamamos el cargo fijo, que nos ayuda a que podamos recuperar, si no toda, porque nos daría un cargo fijo muy elevado y seguramente quedaría fuera una parte de la población, es decir, no tendría esa idea de asequibilidad, pero sí que al menos una parte relevante. Una parte relevante. Por lo tanto, la primera idea que les quería trasladar es hay que jugar con este cargo fijo de manera que sea lo suficientemente alto que nos permita recuperar um, un buen, ¿no?, un buen pellizco, para entendernos, ¿no?, de lo que son los costes fijos o estos costes hundidos, y que no quede nadie fuera. Aquí hay ya un reto. Entonces, por lo tanto, la tarifa, tal como la tenemos aquí, la idea es que hay que dividirla en dos. Esto siempre, una parte que es una cuota fija, como les decía, esta A mayúscula, y luego una parte que es esta variable, ¿no?, que es la que depende del uso, en este caso del consumo del agua que se haga. En general, uno de los resultados más estándares que hay en la regulación de las utilities es que si queremos eficiencia total, ¿no?, lo que tiene que ocurrir es que estas tarifas, que tienen que ser en dos partes, tengan precios marginales establecidos según los costes marginales. Y por lo tanto, esta parte A, que es esta parte más, que es la que me ayuda a recuperar, ¿no?, esta parte fija representa una parte de estos costes que hemos dicho. Por lo tanto, la idea es que hay que tener una relación, ¿no?, entre esta parte fija y esta parte variable, insisto, que asegure la disponibilidad a pagar de los ciudadanos. Tiene que estar seguro, pero tenemos que tener en cuenta esta restricción. Segunda idea. No solo es que tengamos que tener dos partes, que yo creo que esto ya está muy aceptado en todas partes, sino que es esa idea de los bloques crecientes. Es decir, aplicamos un precio a un primer bloque del consumo y aplicamos otro precio a la diferencia. Está aquí le he puesto Q2, pero no es el total de consumo, sino que es la diferencia entre el total y este Q1 que ya lo hemos pagado al primer precio. ¿Vale? Aquí sí que a veces nos aparece un problema que yo creo que va bien que lo pongamos sobre la mesa, porque yo hablo normalmente de tarifas de bloques crecientes y ustedes me hablan de bloques progresivos. Es verdad, igual lo estamos usando de una manera indistinta, pero hay que andar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de tarifas progresivas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que comparamos es el precio medio que se paga por metro cúbico de agua. ¿Y qué puede ocurrir? Que aunque los últimos bloques tengan un precio muy elevado, al tener un consumo muy grande y dividir por el total de lo que pagan, les puede salir un precio medio, un precio por metro cúbico o por la unidad que cada uno utilice, que resulte que, que sea menor que en el caso, por ejemplo, del primer bloque. ¿Por qué? Porque tienen un numerador mayor, pero también un denominador mayor. Por lo tanto, en el caso de estas tarifas en bloques crecientes, que están muy bien y que tienen estas explicaciones que yo les daba, hay que andar con mucho cuidado con el tema de la progresividad. Es decir, que el primer bloque y el segundo sean progresivos en el sentido de que uno sea mayor que el otro, está muy claro, pero hay que luego comparar si los consumos, perdón, el precio medio por cada metro cúbico en estos bloques te lleva a esta progresividad o no. Además, también la progresividad de la tarifa, y eso también es relevante, depende del número de tramos de esta parte variable.
Yo aquí les he puesto un ejemplo con 2 tramos, pero luego les pongo un mapa que verán que hay algunas partes que llegan a tener hasta 5 o 6 bloques o tramos variables. Y otro elemento que también es muy relevante es el salto entre tramos. Muchas veces o estábamos muy acostumbrados a ver tramos que eran iguales en anchura. Normalmente eran de 6 metros cúbicos, pero últimamente estamos viendo cómo son diferentes. El primero puede ser de 6, el 2 solo de 2 metros cúbicos, el tercero con otra anchura. Por lo tanto, aquí se va jugando un poco con todas estas estructuras tarifarias, ¿eh? ¿Qué es relevante en este diseño de bloques? Que transmite la necesidad de ahorro de agua, o a veces le llamamos la conservación, supongo que por la tradición de traducir a veces de inglés, ¿no? Pero es la idea del ahorro de agua, comportamientos ahorradores, y debería dar señales de escasez, ¿eh? Por lo tanto, esta es la primera idea de estas tarifas de bloques desde la perspectiva de la sostenibilidad económica. Nos permite recuperar costes, pero tenemos que tener en cuenta todas estas características que les acabo de explicar a la hora de diseñar cómo tiene que ser esta tarifa en bloques que nosotros vamos a utilizar o que estamos utilizando. Desde la perspectiva ambiental, ¿por qué decimos que una tarifa en bloques ayuda, ¿no? O cumple esta idea de sostenibilidad ambiental? Pues por lo que decíamos, porque la idea es que va ligada, ¿no?, a la idea de ahorro. Los que, los que puedan consumir más pagarán más y por lo tanto si yo no quiero pagar tanto y pienso que estoy despilfarrando el recurso, pues lo que voy a hacer va a ser consumir menos y poder pagar menos, ¿no? Y además, ¿no?, esta idea de la eficiencia en el consumo, la idea de que cuanto más consumo, pues más caro es, ¿no? Precisamente esta tarifa en bloques se considera una estrategia muy orientada al ahorro, a la conservación, y también que transmite esta información de escasez de agua a los clientes, aunque no necesariamente. Yo creo que transmite mucho más, es mucho más potente en la idea de ahorro, no tanto en la de escasez, que a lo mejor te exige que añadas algún tipo de elemento a la estructura tarifaria que tiene. ¿Por qué lo digo? Pues porque em, podría ser conveniente que también te incluyan estos criterios de escasez. Por ejemplo, en Barcelona nosotros tenemos una tarifa de bloques, pero pagamos, es decir, el precio de cada bloque es el mismo, haya escasez o no. Entonces, esto no acabaría de ser lo que quizá nos gustaría más. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esto? Pues una forma sencilla para hacer esto, algo que ustedes conocen, son los complementos estacionales. Es decir, tú tienes bloques, yo creo que el tema de los bloques está muy claro. Cuando acabe, no sé si les habré convencido, ¿no? Porque ayuda a la sostenibilidad con sus 3 patas, pero además poner un sobreprecio, ¿no?, en función de la época del año y lógicamente de la correspondiente disponibilidad de agua. No es necesario que sean los 2 primeros bloques, puede ser en el tercero, en el cuarto o también en el segundo, ¿por qué no? En el primero siempre se ve más complicado. Algunas otras cosas que también se han visto en el sentido de mandar estas señales de escasez, pues es lo que se hizo en la ciudad de Zaragoza, que introducen bonificaciones en los precios cuando comparan el consumo respecto a años anteriores y has reducido el consumo. Sin embargo, yo creo que aquí también podríamos discutirlo, porque esta reducción del consumo a lo mejor es porque pues, tú tenías una familia de 4 personas, 2 se han ido de casa y solo sois 2. Bueno, que quiero decir que hay que andar con cuidado a la hora de diseñar este tipo de incentivos. La tercera pata es la que decíamos la asequibilidad o lo que muchas veces se llama la idea esta de equidad. La tarifa en bloque está demostrado que permite promover la equidad. ¿Por qué? Porque al tener estos tramos se diseñan de una manera que haya algo que yo creo que a algunos de ustedes no les gusta mucho, pero que es la idea de que hacen posible las subvenciones cruzadas entre los clientes residenciales de menor renta y mayor renta. ¿Vale? Hay alguna evidencia empírica que te dice que mucho cuidado con esto, porque dicen que podría penalizar a las familias más pobres y luego en lugar de ser progresiva sería regresiva.
pero la evidencia, porque dicen que no, muchas veces lo que puede ocurrir es que estas familias más pobres tengan un mayor consumo porque hay muchas más personas, por ejemplo, viviendo en el mismo lugar. Bueno, esto es algo que va saliendo, pero la realidad es que los datos con los que se trabajó para demostrar esto eran datos de países en desarrollo. En países ya desarrollados no es así, es decir, no ocurre esto que penalicen a las familias pobres. ¿Por qué? Porque lo que se hace es poner un descuento cuando tú tienes una familia de más de 3 personas. Entonces, en Barcelona esto es algo que existe. Si tú eres más de 3 personas en una familia, lo que pasa es que tú tienes que declarar, tienes que decir que quieres este descuento por lo que llamamos familia numerosa, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto este que estamos hablando, parece que el precio unitario del agua en el primer bloque debería ser subsidiado para asegurar esta asequibilidad que hemos dicho, mientras que en la tarifa que tenga el segundo bloque debería ser suficiente para cubrir como mínimo gastos de funcionamiento, más estos subsidios de los clientes del primer bloque. Si tengo más bloques, puedo disminuir esta parte del segundo y pasarlo al tercero. Entonces, normalmente lo que se hace es que se ajusta el primer bloque al patrón de consumo que llamamos básico, al esencial. Nos dicen que la media de consumo básico sería de 100 litros por persona y día. Yo creo que esto está cambiando, que ahora es menos, al menos en mi entorno, porque cada vez las personas tienen más dispositivos que ahorran agua, ¿no? Van teniendo comportamientos muy ahorradores, pero bueno, supongamos que tal como se dijo en un determinado momento eran 100 litros por persona y día, y esto significaba 3 metros cúbicos al mes por cada persona. ¿Vale? Entonces, el primer bloque, si la composición de tus hogares como medias de 3 personas, pues debería ser 3 por 3, pues 9 metros cúbicos. El primer bloque podría o debería llegar hasta los 9 metros cúbicos, de 0 a 9, para tener cerrado este consumo esencial. Insisto, si su consumo por habitante y día, que yo por lo que he leído en Chile es más elevado, si baja de 100 litros, bueno, pues podemos bajar este primer bloque, que significa que claro que tenemos que conocer muy bien cómo es el consumo, cómo es la elasticidad de nuestros consumidores. Acabo que si no, por lo tanto, para un diseño de una tarifa sostenible, los bloques crecientes sirven, ¿no?, para tener estos objetivos de tarifa sostenible, perdón, pero tienen que tener unas determinadas características, ¿no? En general, la primera parte del bloque, el primer bloque, es lo que llamamos el consumo esencial, que es inelástico, por lo tanto ahí no puedo hacer aumentos de precios exagerados ni poner un precio que me deje nadie fuera. El segundo bloque es un consumo que diríamos que es más usual, he utilizado estas expresiones, que es más elástico, y el tercero, cuarto, quinto, que ya es el muy elástico, que quiere decir muy o como mínimo bastante elástico, que si subo precios seguro que va a bajar consumo. Por lo tanto, aquí les explico cada uno de los tramos como deberían ser a partir de aquí. Si además estos tramos no son exactamente todos iguales, sino que están muy diseñados en función de tu población y del consumo de tus ciudadanos, y además pues permiten añadir sobreprecios para cuando hay escasez, pues bueno, pues esto nos ayuda a que además promovamos, ¿no?, la eficiencia dinámica. Por tanto, con todos los defectos que puedan tener las tarifas de bloques crecientes, ¿no?, al menos para el abastecimiento, estas tarifas en dos partes, fijo, variable, y en tramos y bloques en la parte variable, se usan en muchas partes del mundo y, aunque no completamente, son tarifas sostenibles. No quería olvidarme de hacer solo un comentario respecto al cuarto eje de la sostenibilidad, porque hablamos de los 3 ejes, ¿no?, del económico, el social y el ambiental, pero hay un cuarto eje que es muy relevante, yo creo que en España mucho, pero en Chile también, que es esta idea de gobernanza. La idea de gobernanza es esta relación, ¿no?, estas relaciones que hay entre los reguladores y los responsables del servicio, los reguladores con los otros servicios, ¿no? Pero muy importante, desde la perspectiva que estamos tratando hoy, es esta parte que tengo aquí abajo, que son si nuestros ciudadanos son capaces de
estar interesados y comprender y aceptar cómo son nuestras tarifas. Y diríamos más, que además estén involucrados en este proceso de fijación de tarifas. Con lo cual, todo esto ya nos llegaría, ¿no?, a tener una tarifa sostenible con una visión muy amplia. Por lo tanto, mejorar el sistema de gobernanza que tengamos ayuda, ayuda muchísimo a mejorar la sostenibilidad. Rápido, les he hecho aquí un pequeño, he utilizado ¿no?, el mapa de la Unión Europea para que vean algo que es muy relevante y es un poco como mi mensaje de hoy. Estos números que tenemos aquí es el número de bloques, ¿no?, o de tramos de la tarifa del servicio del agua en los países de la Unión Europea. Es que es tan inmediato porque nos damos cuenta enseguida que en los países donde hay escasez, ¿no?, Portugal tiene 4 bloques, en España no es todo igual, les he puesto el caso de Barcelona porque hay varios, tenemos 5, en Portugal es en todas partes, que es 4, esto depende de la regulación. En Italia 5, en Estonia 2, ¿no?, en Grecia 6, en Malta 2. Estos países que están en esta parte más mediterránea, que son los países que tenemos muchos más problemas de escasez, si se fijan, son los que tienen un número elevado de tramos. El resto, que hasta ahora no han tenido, pero ya les llegará seguramente, de momento tienen uno, a excepción de Países Bajos y Bélgica, que también han pasado por algunos momentos de escasez y también implementaron como mínimo 2 bloques. Además de esto, pues está muy claro, por ejemplo, en Australia tienen también 3 o más bloques. En Sydney también están cambiando ahora, si alguien tiene interés, están haciendo un tipo de tarifas que son flexibles en función del nivel de llenado de los embalses. Si el embalse baja del 60%, las tarifas aumentan. Sería como una tarifa dinámica. Israel tiene 2 bloques, San Diego, Los Ángeles tienen 4 bloques y San Diego, Los Ángeles, toda la zona esta, además está sufriendo mucho ahora también con una sequía muy importante. No me he dedicado a ponerme ahí, pero sí que un poco mi idea era esta, ¿no? Es evidente que en entornos de escasez del recurso, yo creo que es donde las tarifas en bloque y progresivas en el sentido que les decía al principio, es donde muestran su mejor versión. Dicho esto, les dejo aquí todo un conjunto de referencias bibliográficas por si a alguien le interesa y aquí acababa mi presentación. Espero que haya sido de su interés y que pueda haber una buena discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por tu muy completa presentación. Ahora le damos paso a Jorge Bravo, que también va a hacer una presentación para luego abrir espacio a las preguntas. Recordamos que en el chat pueden hacerlas de manera directa. Jorge, por favor. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar que tengan a la vista la presentación? Se ve bien. Sí. Excelente, muchas gracias. Bien, bueno, Montserrat ya nos comentó bastante de tarifas crecientes en bloques o en bloques crecientes, como ella mencionaba. Entonces, básicamente, mi presentación va un poco a complementar lo que ya nos adelantaba Montserrat. En términos de contenido, vamos a partir un poco del contexto. ¿Por qué estamos discutiendo este tema en Chile? Y para ello, obviamente, vamos a partir de la crisis hídrica que enfrenta el país, que vamos a ver que es la peor crisis en su historia. Luego vamos a pasar brevemente a mencionar la tarificación de empresas sanitarias en Chile, porque nos permite entender desde dónde partimos, qué es lo que habría que eventualmente modificar a efectos de implementar estas tarifas, para ya finalmente en el punto 3 hablar de las tarifas crecientes en bloques quizás más aplicadas a la realidad nacional. Y finalmente algunas reflexiones. Bueno, como es un hecho público y conocido por todos, la zona central enfrenta su crisis más prolongada de su historia. Lo que tenemos acá es información de superávit y déficit de precipitaciones de la estación quinta normal, esto es la región metropolitana. Y aquí hay datos anuales que parten en 1876, perdón, 1866, o sea, tenemos más de 150 años de datos. Y lo que observamos acá, en esta muestra, que ya son todos los datos disponibles, que tenemos 3 años de sequía. Desde el año 2009, la zona central enfrenta una sequía que no solo, digamos, es persistente, es muy elevada, sino que ha sido muy prolongada en el tiempo, si lo comparamos con lo que ha sido la historia reciente. Y esta realidad que vemos en la región metropolitana, esta estación quinta normal, en mayor o menor medida se extiende al país. Por ejemplo, aquí tenemos información del déficit de lluvias del año 2021. Aquí tenemos un conjunto de estaciones ordenadas de norte a sur. Tenemos la primera, Chapiquiña, en la región de Arica, Parinacota, hasta Punta Arenas. Y lo que observamos es que el año 2021
en todas ellas, o prácticamente en todas ellas, se observó un déficit de precipitaciones, ya lo que vemos marcado ahí en rojo. Solo en 3 casos tenemos un superávit, ¿ya? Entonces esta realidad que comentábamos, que es muy extendida en la zona central, también se observa, como les comentaba, en mayor o menor medida a lo largo del país. Y en particular el año 21 observamos un déficit en casi prácticamente todas las estaciones. Obviamente esto tiene su correlato en los embalses. Aquí tenemos información del total de embalses del país, los cuales no solo están a un 40% de su capacidad, por ejemplo acá la capacidad es de en torno a 13 millones de metros cúbicos, y el promedio histórico es 5,1 millones. Pues bien, el acumulado a mayo es de solo 4 millones, es decir, tenemos un déficit de 20% en los embalses respecto al promedio histórico, ¿ya? Entonces, obviamente todo este déficit de lluvia, de precipitaciones, ha tenido su efecto en los embalses. Y cuando vamos al caso particular de los embalses para agua potable, la situación es aún peor. En este caso el déficit alcanza un 32%, ¿ya? O sea, partimos de una situación bastante crítica hoy día. Pero no solo la situación es crítica hoy día, sino que cuando proyectamos qué viene hacia adelante, aquí por ejemplo la DGA el año pasado hizo un estudio de actualización del balance hídrico, concluye en su informe que la disponibilidad de agua podría bajar de un 50% en la zona centro-norte y hasta un 25% en la zona centro-sur en el periodo 2030-2060. Esto es, no solo tenemos un muy mal presente respecto a las precipitaciones, sino también las proyecciones de expertos hacia adelante dan cuenta que esta situación va a empeorar. Entonces, en definitiva, hoy en Chile estamos en una situación grave tanto de sequía como de escasez hídrica, entendiendo la primera como un fenómeno meteorológico y la segunda escasez como un desbalance de largo plazo entre oferta y demanda. O sea, la situación, obviamente los expertos esto lo comentan, es crítica respecto al tema hídrico. Ahora bien, ¿qué nos dice nuestro marco regulatorio respecto a este tema? Básicamente, como ustedes saben, la tarificación de empresas sanitarias se rige por el decreto de fuerza ley número 70, que es del año 1988, ¿ya? Y el reglamento de tarifas, que es del año 1991. Esto es, tenemos un marco base que digamos, tiene una vigencia de más de 30 años. O sea, fue pensado para un país hace 30 años atrás. Si ustedes recordarán los datos de precipitaciones, hace 30 años teníamos superávit, teníamos episodios de lluvia muy prolongados. Todos recordaremos lo que ocurría en los 80, que son un poco más mayores, ¿ya? Por lo tanto, este marco regulatorio básicamente da cuenta de una realidad distinta del país, ¿ya? Y no lo que estamos viviendo hoy día. El marco, bueno, obviamente partimos del principio que la producción y distribución de agua potable es un monopolio natural, ¿ya? Esto es lo que comentaba anteriormente Montserrat, donde básicamente sabemos que en este caso los ingresos generados a tarificación a costo marginal no logran cubrir los costos totales de la empresa, ¿ya? Y por ello nuestra regulación prevé el concepto de costo incremental de desarrollo, que es lo mismo que un costo marginal de largo plazo. Es decir, básicamente buscamos movernos a lo largo de esta tarifa de costos medios totales, ¿ya? Para financiar esto. ¿Y qué es lo que hace nuestro marco regulatorio? Para no traspasar ineficiencia a los consumidores, la tarificación en Chile se realiza en base a una empresa eficiente, autofinanciada. Que esto es básicamente una maqueta, una empresa ficticia que se crea, en la cual se fija un estándar que se provee el servicio al mínimo costo. Y obviamente estas tarifas deben ser capaces de autofinanciar la provisión del servicio, ¿ya? Ahora bien, como todos sabemos en este caso, cuando la demanda de agua potable crece, este Q asterisco que vemos ahí, y crece por crecimiento de la población, urbanización, y básicamente por crecimiento económico, que es el principal driver detrás del punto 1 y el 2. Pero en un escenario normal, básicamente lo que implica este crecimiento de demanda son menores tarifas, menores costos y menores tarifas, ¿ya? Que básicamente es movernos a través de esta curva de costos medios decrecientes que postulamos, que vemos los economistas, ¿ya? Eso ocurre en condiciones normales. Crece la demanda, menores tarifas. Sin embargo, en un escenario de sequía, aumentan los costos de proveer el servicio, porque este menores costos que veíamos en la figura anterior es bajo la idea de que la oferta está disponible. Esto es, crece la demanda y existen los recursos para servir esta demanda. Sin embargo, cuando hay sequía, van a aumentar los costos de proveer el servicio. Simplemente va a haber menos agua o va a ser más costoso proveerla, ¿ya? En segundo término, el marco regulatorio como tal de empresa eficiente no reconoce todas las inversiones adicionales necesarias para asegurar el suministro. Por ejemplo, es conocido por todas las desaladoras. ¿Por qué no implementamos eso? Bueno, porque el marco prevé
que la empresa eficiente debe proveerlo al mínimo costo. ¿Sí? Y bajo esas condiciones, obviamente las desaladoras no entran en ese contexto bajo el marco actual, ¿ya? Pero esto no solo aplica, obviamente, al consumo de agua potable, sino que también el escenario de sequía es traumático para otras actividades económicas. Básicamente empieza a competir lo que es la agricultura, con obviamente con el servicio de agua potable, y se generan todas estas discusiones. Y en definitiva, lo que observamos que el escenario de sequía genera estrés en todo el sistema. ¿Ya? Esto no solo atañe al agua potable, que es lo que estamos viendo hoy día, sino que obviamente se extiende al conjunto de otras actividades productivas. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el diagnóstico acá? Que la institucionalidad no está preparada para un escenario de sequía prolongada. Y esto es muy natural porque el marco legal data de 30 años atrás, cuando teníamos superávit de precipitaciones. Y obviamente, dado lo primero y dado desde donde partimos, esto es una situación de sequía extrema, debemos explorar todas las iniciativas que fomenten un uso más sustentable del recurso hídrico, y entre este grupo de medidas posibles están las tarifas crecientes en bloque. ¿Ya? Estas van a ser una de las opciones, obviamente no es una bala de plata, hay que explorar un conjunto de distintas opciones, pero esta es una de aquellas que al menos nos van a ayudar a gestionar mejor la demanda. ¿Qué son las tarifas crecientes en bloque? Bueno, Montserrat lo anticipaba bastante bien, pero básicamente es útil partiendo por lo que no son, básicamente. Si consideramos una cuenta tipo para cualquier usuario en la región metropolitana, todos hemos visto alguna vez alguna cuenta, y hay tres elementos que distinguimos: el cargo fijo, en el caso de la región metropolitana son 741 pesos, el cargo variable agua potable, que son 455 pesos por metro cúbico. Este básicamente es un cargo volumétrico, ¿ya? Que por cada metro cúbico consumido vamos pagando siempre 455 pesos. ¿Ya? Si consumo 10 metros cúbicos, pagaré 4.550 por este concepto. Y eso obviamente sumamos los cargos variables de tratamiento y recolección de aguas servidas. ¿Ya? El caso del cargo variable que vemos acá, de agua potable, básicamente, si tuviésemos que ilustrar, sería de esta forma. Independiente del número de unidades consumidas de metros cúbicos, siempre pagaría 455 pesos por cada unidad de metros cúbicos. Es una tarifa vigente hoy día en Chile, que no es creciente en bloque. Ahora bien, y para no confundir, recordemos que también existe la tarifa de sobreconsumo, en el caso de Chile, ¿ya? Que básicamente es una tarifa de 1.330 pesos. Y esta tarifa aplica básicamente por aquel consumo que se realiza en exceso respecto al consumo del periodo de invierno, inmediatamente anterior, ¿ya? Si esta tarifa es mayor a la tarifa de agua potable, no es una tarifa creciente en bloque propiamente tal, ¿ya? Y voy a explicar esto. Aquí tenemos la tarifa que comentábamos anteriormente, una cuenta tipo para el periodo no punta, que va desde abril a noviembre, donde hay un cargo fijo, hay un cargo por agua potable y un cargo por agua servida. Si ponemos valores, serían esos los valores que comentábamos anteriormente. Pues bien, para aquellos consumidores o clientes que tengan un consumo menor a 40 metros cúbicos en el periodo de verano, continuarán pagando exactamente este mismo polinomio, ya no habría ningún cambio y sería todo idéntico. ¿Qué es el sobreconsumo? Básicamente, esto aplica solo a aquellos consumidores con un consumo superior a 40 metros cúbicos en los periodos de verano, ¿ya? Y en ese caso, este polinomio es un poquito más complicado y básicamente se agrega una segunda tarifa. En términos simples, aquí hay varios casos, pero veamos un caso de un consumidor que consume promedio 60 metros cúbicos en invierno. Si consume 80 en verano, los primeros 60 pagan una tarifa de 4.50 y los segundos 20, que es la diferencia entre 80 y 60, pagan 1.330 pesos. ¿Ya? Pero bien, es importante destacar que las tarifas de sobreconsumo son un mecanismo para asignar costos que generan los aumentos significativos de demanda durante el periodo punta o periodo de verano, pero no son una tarifa creciente en bloque, es algo distinto. Por ejemplo, si tuviésemos un gran cliente que consume 200 metros cúbicos, pero lo hace parejo durante todo el año, este cliente siempre pagaría 455 pesos por todos los metros cúbicos, ¿ya? Básicamente porque su consumo fue parejo durante el año. ¿Okay? Entonces esto es distinto a una tarifa creciente en bloque, es importante hacer la distinción, porque las tarifas crecientes en bloque pueden convivir con las tarifas de sobreconsumo, ¿ya? No son incompatibles las dos medidas. Pues bien, ¿qué son las tarifas crecientes en bloque? Es la aplicación de dos o más tarifas crecientes para distintos bloques de consumo de agua potable. Si volvemos a nuestra figura anterior, ahí tenemos una tarifa, la tarifa de Chile, que no es creciente en bloque,
y ahí tenemos una tarifa creciente en bloque. Se define un umbral dado un U1, en cuyo caso aquellos clientes con consumo entre 0 y 1 pagan la tarifa T1, y aquellos clientes con consumo superior a 1 pagarían una tarifa T2. ¿Ya? Ahí tenemos un umbral y tenemos dos tarifas. ¿Ya? Obviamente uno puede definir más de un bloque, como comentaba Montserrat para el caso de España, donde había incluso 5 bloques. En este caso tendríamos 2 bloques y 3 tarifas. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? Básicamente es penalizar consumos elevados de agua potable y por esta vía reducir el consumo total. ¿Ya? Ese es básicamente el principio. Y como comentaba también Montserrat, por razones de equidad distributiva, muchas veces el primer bloque se fija una tarifa deliberadamente baja a efectos de que haya acceso al recurso, básicamente por todos los beneficios sanitarios que ello conlleva para la población en general. ¿Ya? Ese también se tiende a aplicar, y aquí obviamente hay distintas métricas. Una métrica desde la OMS que postula que el consumo óptimo son 100 metros cúbicos por persona, lo que da un consumo mensual de 3 metros cúbicos. Si consideramos una familia promedio de 3 personas, que se acerca al número de Chile, tenemos 9 metros cúbicos en este caso. Algunos ejemplos. Aquí tenemos la ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde tenemos 3 bloques, un bloque de 6, de 10 metros cúbicos y de 35 metros cúbicos. Y vemos ahí cómo las tarifas se van incrementando para los distintos bloques. Interesante constatar que la tarifa del bloque más elevado es 4 y la del primero es en torno a 1. Es decir, la tarifa del bloque mayor es 4 veces la tarifa del primer bloque. Esas son diferencias muy significativas entre bloques. Aquí tenemos el caso de Tampa, donde vemos que la tarifa del bloque mayor es $6,5, y la cual es aproximadamente 3 veces superior a la tarifa del bloque menor. Y vemos que el bloque mayor, el corte en este caso está en 46 metros cúbicos. Y un tercer ejemplo, en el caso de Lisboa en Portugal, aquí tenemos la tarifa del bloque mayor, $2,6 por metro cúbico, el cual es 5 veces superior a la tarifa del primer bloque. ¿Ya? Entonces vemos acá ejemplos de tarifas crecientes en bloque, donde se observan básicamente 2 o 3 principios. Tenemos más de un bloque típicamente, y la tarifa del último bloque es varias veces superior a la tarifa del primer bloque. Ahora bien, las tarifas en bloque son ampliamente utilizadas a nivel internacional. Esto, lo que estamos comentando acá, no es una rareza, no es una excepción, sino que uno toma datos de un conjunto de países. Por ejemplo, aquí tengo 565 ciudades para 185 países. Y aquí tengo clasificado el tipo de tarifa por distintas regiones. Y lo que uno observa, aquí en la última columna, el total, vemos que las tarifas presentes en bloque se aplican aproximadamente en el 60% de los casos, o de las ciudades que vemos listadas acá, y solo en un 37% están otras estructuras donde se ubica el Chile. ¿Ya? O sea, básicamente, si uno toma una muestra, y esto es prácticamente un conjunto amplio de ciudades y países, en la mayoría de los casos uno observa la aplicación de tarifas crecientes en bloques. Ahora, hay 3 preguntas relevantes. La primera de ellas, ¿cuáles son los umbrales de consumo? ¿Ya? Obviamente, ¿cómo vamos definiendo cada uno de estos bloques? Una segunda pregunta es, ¿cuáles son las tarifas por umbral? ¿Cuánto deberíamos cobrar para cada umbral? Y obviamente, ¿quiénes soportarían las mayores tarifas? Porque obviamente, como veíamos anteriormente, el cuarto bloque o quinto bloque exige tarifas varias veces superior a la del primer bloque. ¿Ya? Obviamente estas 3 preguntas están interrelacionadas y a su vez dependen de las condiciones específicas de cada país o zona donde se decida implementar este sistema. ¿Qué tenemos para el caso de Chile? Aquí tenemos la distribución de consumo en metros cúbicos para los clientes del Gran Santiago por tipo de cliente. Aquí tenemos una distribución de consumo. En el eje X tenemos el consumo en metros cúbicos mensual. Esta información corresponde al mes de enero 2021. Y aquí tenemos clasificada por tipo de cliente, residencial y no residencial. Donde lo que observamos acá en la figura, un consumo mediano total en torno a 15 metros cúbicos. Eso es lo que consume el cliente mediano en el Gran Santiago, el cual se condice bastante con el cliente residencial, también de 15 metros cúbicos, y el cliente no residencial tiene un consumo mayor de 21 metros cúbicos respecto a la mediana. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que observamos acá, que son distribuciones bastante, no solo asimétricas, sino no son uniformes, en el sentido que en muchos casos un grupo pequeño de clientes dan cuenta de partes significativas del consumo, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Otro elemento importante, si consideramos la métrica de la OMS respecto al consumo óptimo,
y consideramos que los hogares en Chile tienen en promedio 3,1 personas por hogar, información del censo 2017, vemos que el percentil 30 tenemos un consumo en torno a 10 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de los hogares tiene un consumo sobre el nivel óptimo definido por la OMS, ¿ya? Básicamente un consumo mayor a ese nivel. Y un segundo elemento que vemos acá, si vemos el percentil 92, se cortan 40, en cuyo caso vemos que el 92% de los clientes residenciales no paga tarifa sobre consumo. Es decir, este es un cliente que todo el año observa una tarifa con un cargo fijo y un cargo variable que es constante para todos los metros cúbicos consumidos. Ahora bien, ¿qué pasa si tomáramos de estas distribuciones anteriores solo el 10% de los clientes, el percentil 90? Que es un corte en torno a 39 metros cúbicos. Ahí tenemos el 10% obviamente son los clientes totales. Después tendríamos que el 9% de los clientes residenciales exhiben un consumo mayor a 39 metros cúbicos y el 32% de los clientes no residenciales un consumo mayor a 39 metros cúbicos. Si lo vemos en términos de consumo total, vemos que el 10% de los clientes da cuenta del 47% del consumo total de agua potable. Esto es, si nos vamos al último tramo, al percentil 90 o al decil número 10, observamos que ese grupo, el 10% de los clientes, dan cuenta de prácticamente la mitad del consumo de agua potable en la región metropolitana. Y obviamente esto está está dividido, digamos, casi de manera simétrica entre residencial y no residencial. ¿Ya? Pero sí vemos, por ejemplo, que un 30% de clientes no residenciales que exhiben consumo superior a 39 metros cúbicos dan cuenta prácticamente de todo el consumo en ese segmento. ¿Ok? Ahora bien, hablemos de los clientes residenciales. ¿Ya? En esta figura estamos graficando también las distribuciones de consumo para el caso de cliente residencial por tipo de vivienda, casa y departamento. Y como era esperaba, el consumo mediano y obviamente casi prácticamente todos sus percentiles de las casas supera el consumo de los departamentos. Prácticamente duplica el consumo de casas al consumo de los departamentos. 18 metros cúbicos versus 9 metros cúbicos. ¿Ya? Y vemos obviamente que esta distribución de casas, obviamente acá en verde tenemos un consumo mayor. Y si nos quedamos nuevamente con esta métrica de 39 metros cúbicos, que recordemos corresponde al decil de mayor consumo a nivel de la región metropolitana, tenemos que 9 de cada 10 clientes residenciales corresponderían a casa. Si tomamos los clientes residenciales que consumen de altos consumos, 9 de cada 10 corresponden a casa, que sería nuestro grupo eventualmente afectado si fijáramos ese umbral. ¿Qué sabemos del consumo unitario de casa y departamento? Por ejemplo, aquí tenemos el consumo unitario de agua potable en las casas en un periodo largo, que va desde el año 2004 al año 2019. Y lo que observamos ahí es una caída en el tiempo del consumo de agua potable, y aquí tenemos el consumo de los departamentos. Vemos que los departamentos exhiben una caída más pronunciada que las casas en el periodo 2004-2019. Es decir, aquellos clientes que eventualmente soportarían un alza, si 39 fuese el umbral, que son las casas, son aquellos que han bajado menos su consumo en el periodo. ¿Ya? Y no solo han bajado poco su consumo. Bueno, obviamente esta caída de consumo, tanto de casa como de departamento, puede ser a razones de ahorro, de mayor conciencia respecto al recurso, pero también responde a un fenómeno demográfico. Aquí tenemos las personas por hogar para casa y departamento en un periodo largo de tiempo, y vemos que este índice ha caído en el tiempo. ¿Ya? O sea, tenemos una caída del consumo que viene cayendo básicamente porque viene cayendo el número de personas por hogar. Pero lo que quiero destacar acá es lo siguiente, que esta caída en consumo ha sido más pronunciada en el caso de los departamentos que en el caso de las casas. E inclusive más, las casas que vemos acá, aquí tenemos el consumo unitario de las casas, la misma serie anterior, y esa línea que estoy tachando acá corresponde al ajuste, el FIT básicamente, de los consumos del periodo de verano, que son los PIC que vemos más elevados en consumo unitario, y acá abajo vamos a verificar los periodos de invierno. Y lo que uno observa es que a partir de la sequía del año 2009, este gap se ha venido cerrando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que los consumos del periodo de invierno han tendido a aumentar en el periodo. Y aquí hay distintas hipótesis. Una hipótesis es que dado que hay pocas precipitaciones, la gente en casa se ve obligada a regar sus jardines y por esa vía, que es un consumo importante, va a ir aumentando su consumo. ¿Ya? Esto obviamente hay que testearlo, hay que evaluarlo, pero el hecho cierto es que las casas, que sería el grupo
eventualmente afectados en este caso por una política, de implementar una política de este tipo, han venido incluso incrementando su consumo en los periodos de invierno, probablemente en respuesta a las menores precipitaciones que observamos desde en los últimos 13 años. ¿Ya? Entonces, en definitiva, en síntesis, y esto obviamente es un ejercicio bastante, esto requiere un estudio acabado, pero aquí si fijáramos con un umbral de 39 metros cúbicos, la medida afectaría al 10% de los clientes totales, que sería el 32% de los no residenciales y un 9% de los clientes residenciales. Ahora, los clientes afectados, este grupo pequeño, este 10%, dan cuenta del 47% del consumo total de agua potable. Recordemos que implementar una medida de este tipo apunta básicamente a reducir el consumo, ¿ya? Y lo importante, lo interesante en este caso, es que dada la distribución de consumo que observamos en el caso de la región metropolitana, que no es muy distinta a la que observamos en otras regiones del país, bastaría aplicar una medida a un grupo pequeño de clientes a efectos de afectar una parte significativa del consumo, casi un 50%. ¿Y quiénes afectarían de implementar esta medida para ese umbral? 9 de cada 10 clientes residenciales corresponderían a casa, lo cual guarda relación con lo que veíamos recién, que las casas han venido aumentando su consumo en los periodos de verano, de invierno respecto al periodo de verano. Algunas consideraciones, que ya las anticipaba también Montserrat. La primera de ellas es que la demanda por servicios sanitarios de agua potable es inelástica a precio, ¿ya? Esto es un hecho conocido, hay distintos estudios que dan cuenta que es poco sensible a precio, ¿ya? O sea, incrementos de la tarifa de 10% traerían una caída en consumo menor a un 10%, ¿ya? Un segundo elemento, y también lo comentábamos recién, si tomamos una muestra amplia de países, vemos que en el 50% de las ciudades donde se aplican tarifas crecientes en bloque, el tramo mayor es 2,6 veces o más superior a la tarifa del tramo menor. O sea, tenemos diferencias significativas, que van de 2 veces, 4 veces, 5 veces, ¿ya? Por lo tanto, de implementar esta medida, el incremento de las tarifas sería muy significativo en el último tramo, eso hay que decirlo, pero vemos que el incremento podría ser aplicado a un segmento pequeño de clientes, en este caso veíamos, y afectando una parte significativa del consumo. ¿Alguna evidencia internacional? El caso California en el año 95, se implementó un tercer bloque a partir de 57 metros cúbicos, se incrementó la tarifa en 103%, y el consumo cayó un 12% de ese grupo, de ese bloque, ¿ya? En el caso de Florida, también en Estados Unidos, año 2005, se implementó un quinto bloque a partir de 114 metros cúbicos mensuales. La tarifa en ese caso aumentó un 160% y el consumo cayó un 22%. Y en el caso de China tenemos una ciudad acá, 3 bloques se implementaron. Cuando uno toma el consumo de un bloque intermedio, que es lo que estaba reportado en este estudio, la tarifa aumentó un 58% y el consumo cayó un 5%. ¿Ya? Entonces, si bien la demanda es sensible, perdón, es poco sensible a precio e inelástica a precio, los incrementos son de tal magnitud que el resultado que vamos a observar a todo evento es un incremento en la recaudación, ¿ya? Recordemos que cuando se fijan las tarifas, comentábamos que se fijan unas tarifas de autofinanciamiento, es decir, dan cuenta de los costos de la empresa, pero cuando incrementamos las tarifas de esta magnitud, y dado que la demanda inelástica, lo que uno observa es que van a aumentar los ingresos, va a haber un incremento en recaudación, ¿ya? Y eso trae aparejado la implementación de este tipo de tarifas. Y obviamente ahí surge la pregunta, ¿qué hacer con la mayor recaudación? ¿Ya? Y aquí cuando uno revisa la experiencia, la literatura, observa que se postula muchas veces que este incremento de recaudación podría ir a subsidiar el primer bloque, aquellos clientes con un consumo más bajo, o bien podría ir a financiar ciertas obras o campañas o todo aquello que permita un uso más eficiente del recurso, ¿ya? Respecto al subsidio, obviamente sabemos que eso genera, estos subsidios cruzados generan ciertas distorsiones, uno quisiera minimizar ese monto, pero es importante destacar que hoy en día en Chile hay 760.000 familias que reciben subsidio, ¿ya? Hay una ley que está vigente desde el año 1989, que estableció unos subsidios, y aproximadamente el 12% de los clientes reciben algún monto de subsidio en el país, eso en torno a los 90 millones de dólares, por lo tanto, perfectamente un incremento eventualmente podría ir a financiar aquello y a reemplazar ese gasto que hoy día incurre el fisco, en cuyo caso no habría ninguna distorsión porque ya está vigente, o al menos la distorsión sería la misma que observamos, ¿ya? Allá a modo de reflexión, la disponibilidad de agua en Chile podría bajar un 50% en la zona centro-norte y hasta un 25% en la zona sur en el periodo 2030-2060. O sea, la situación es seria, no solo hoy día, sino lo que proyectan los expertos hacia adelante.
Y en este contexto de sequía y escasez de agua que enfrenta el país, se hace indispensable optimizar y reducir los requerimientos de agua potable de todos los procesos productivos. Si bien aquí me referí al uso de agua potable, básicamente, pero obviamente se requiere que estas medidas se implementen a nivel de todas las actividades económicas. En el caso particular del agua potable, las tarifas crecientes en bloque son parte de un conjunto de medidas que deben ser exploradas para lograr un consumo más responsable del recurso. Aquí quiero destacar que es un conjunto de medidas, porque como comentaba al comienzo de mi presentación, esto no es una bola de plata, no va a resolver todos los problemas, pero sí al menos consideramos, estimamos que dadas las magnitudes envueltas que vimos respecto a los consumos, puede ser una medida válida a explorar de forma seria. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación ambas de Montserrat, tanto de Jorge como Montserrat. Te pedimos que por favor puedas prender la cámara. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat, pero evidentemente este es un tema que concita mucho interés, especialmente por la vinculación que tiene las aguas con el cambio climático. Más aún cuando hemos visto que los informes del Foro Económico Mundial señala que de los 10 mayores riesgos que ven a nivel corporativo, a nivel global, 5 de estos están vinculados justamente con temas que están vinculados a cambio climático o problemática ambiental. Y en nuestro país tenemos un marco jurídico que ha permitido avanzar de manera rápida y también correcta en ampliar la cobertura y la calidad del agua potable, también avanzar en saneamiento sanitario de una cobertura de prácticamente un 100% de agua potable y tratamiento en zonas urbanas, y el foco, tal como ha estado puesto aquí en la discusión para los próximos años, debe estar en asegurar el abastecimiento de agua potable, robustecer la seguridad del sistema, avanzar en mayor resiliencia de las ciudades y en definitiva avanzar hacia una adaptación del cambio climático. Y también poder avanzar en lo que nuestro país tiene ventajas también bastante significativas, que es lo que se refiere al desarrollo sostenible. La alianza que vemos entre las energías renovables, cambiar nuestra matriz energética y poder producir más agua, tener más agua va a ser fundamental para el desarrollo de nuestro país e incluso nos permite explorar nuevas áreas como son, por ejemplo, el hidrógeno verde. Tenemos algunas preguntas que son muy interesantes que nos han llegado al chat. En primer lugar, para ambos, vamos a tener que acortar un poco el periodo de preguntas para poder estar también en tiempo con el siguiente panel. ¿De qué manera o cómo podemos avanzar también o cómo conjuga esta tarifa que hoy día existe, esta tarifa por bloque que se plantea, con el tema del subsidio que hoy día existe en materia de agua potable? ¿No sería eficiente tal vez que en vez de que el bloque inferior, el bloque tarifa social, pueda ser utilizado, pueda ser subsidiado por el propio Estado? Puede hacer también fondos generales de la nación que puedan utilizarse para así no tener que incorporar esta figura de subsidio cruzado dentro de la propia tarifa. La dejo abierta, Mero Montserrat. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque los economistas esto de los subsidios cruzados nunca nos han gustado, porque al final distorsiona. Yo no decía que tuviera que ser así, ni que fuera más eficiente, no, sino que bajo el paraguas de la sostenibilidad, ¿no? Con el enfoque. Bueno, perdón, que ustedes creo que le llaman sustentabilidad, perdonen, pero utilizo la expresión que utilizamos nosotros. Pues bajo el paraguas de sostenibilidad, como también añadimos este componente social, por eso jugamos, ¿no? Con cómo debería ser esta estructura tarifaria para que cumpliera estos 3 elementos. Pero si me pongo solo el gorro, ¿no? Para entendernos, de economista, lógicamente estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Es mucho más eficiente que sea el Estado, la política social, ¿no? La que financie esto y que no haya estas subvenciones cruzadas. Pero en todos los casos que estamos viendo, bueno, pues al final acaba habiendo siempre este tipo de subvenciones. Yo creo que esto merecería una discusión aparte, ¿no? Para entendernos, pero es un tema relevante, sin ninguna duda. Me parece bien la pregunta porque a mí tampoco me gustan, pero es la manera en cómo se soluciona. Bueno, ahí complementando, Francisco, lo que mencionaba Montserrat, sí, obviamente, como ella dice, los economistas no somos muy amigos de estos subsidios cruzados, por las distorsiones que traen aparejadas. Pero importante destacar que esa pregunta ya, al menos en nuestro marco, se la hizo hace un tiempo. Recordemos que desde el año 89 hay una ley de tarifa. Dentro de este contexto, la ley 18.778 estableció el subsidio al agua potable, ¿ya? Un subsidio que paga directamente el Estado, que en el caso de Chile, como comentaba, hoy día abarca a más de 760.000 familias, ¿ya? Y en el caso de la región metropolitana son más de 130.000 familias. Hoy día el Estado
tiene mecanismos, básicamente esto es apoyo directo, en el cual entrega un subsidio a ese grupo, ¿ya? Y este subsidio a ese grupo en promedio representa en torno al 50% de la cuenta, estamos hablando de 8.000 pesos, más o menos es el monto por hogar, por familia. Entonces, lo que veíamos que en el caso de la implementación de esto en el caso de Chile, genera un exceso de recaudación. Entonces postulamos que en vez de modificar la tarifa de tramos, podríamos tomar estos recursos adicionales y destinarlos o cambiarlos por esos 90 millones que hoy día el Estado ya se está gastando, en cuyo caso no tocaríamos las tarifas de ese bloque, que por lo más también tiene cierto sentido. Recordemos que todas estas medidas apuntan a usar más eficiente el recurso, y lo que no quisiéramos es bajar la tarifa de ese grupo por el efecto que podría traer aparejado de incrementar el consumo. Entonces, en definitiva, soy más de la idea de no tocar ese grupo, seguir implementando directamente subsidios, que es como lo hace el Estado. Pero vemos, dado el incremento potencial de recaudación, podría eventualmente ir y pagar parte o completamente el subsidio que hoy día realiza el Estado a estas 760.000 familias. Perfecto. Y sobre eso mismo, Jorge, para profundizar un poco, ¿cómo conversa el modelo de empresa eficiente o de empresa modelo justamente con la incorporación de la tarifa en bloques, con este exceso de recaudación que eventualmente podría existir? Y si la incorporación de este tipo de medidas también tendría que requerir alguna modificación legal, alguna normativa, o si han explorado ustedes cómo sería la implementación de este tipo de iniciativas. Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿ya? Básicamente porque va al corazón de esto. Bueno, en la práctica, obviamente esto requiere un cambio del modelo actual o una modificación en distintos aspectos. Ahora, recordemos que obviamente el modelo actual prevé o contempla básicamente una tarifa de autofinanciamiento, ¿ya? O sea, las tarifas cubren los costos de las compañías y obviamente se tarifica costo marginal, que es lo que comentaba Montserrat, pero después se ajusta a efecto de lograr esto, ¿ya? Y se tarifica costo marginal simplemente para minimizar distorsiones, ¿ya? Lo que vemos acá, estamos modificando eso, está cambiando en definitiva. Y obviamente va a generar alguna distorsión. Lo interesante, obviamente esta discusión es grande y probablemente escapa acá, pero lo que vimos en los datos, o lo que revelan los datos, es que estos cambios aplicarían un subconjunto pequeño de clientes, aplicando un pequeño grupo, podríamos lograr grandes cambios en consumo, ¿ya? Entonces, estas distorsiones de existir, que probablemente se existirían, solamente dañan a un grupo pequeño. Pero obviamente esto es una discusión grande y se requiere modificar. Hay que hacer un cambio respecto al modelo actual. Un inciso solo. Perdón, que es cierto, esto puede generar una mayor recaudación, pero esto estaríamos haciendo como una aproximación muy estática. Lo que esperamos es que baje en consumo, ¿no? También todos estos que están en esta zona de mayor consumo, y que por lo tanto este aumento de ingresos puede ser que al final no sea tanto. ¿Por qué? Porque precisamente a quienes van dirigidas estas medidas, pues lógicamente cambien su comportamiento y al final este aumento no sea siempre estable en el tiempo. O sea que esto es un tema que también hay que tener, ¿no? Hay que ver esta elasticidad de estos que están en esta zona más alta, porque es que al final hay que ser capaz, ¿no? de hacer un tipo de tarifas que se van adecuando a los cambios que la propia sociedad y su comportamiento va teniendo. Sí, no, ese es un buen punto, Francisco, que efectivamente esto depende de la elasticidad de cada tramo. Y lo que uno observaría, obviamente, esto genera cambios en conducta. Esto es un tema que es dinámico en el tiempo, y efectivamente eso es así. Pero sí lo relevante es destacar que como las elasticidades igual, y las elasticidades son inelásticas, las demandas son elásticas, a la larga sí va a generar un incremento. Aunque sea pequeño o mayor, el incremento va a ocurrir en cualquier caso. Sí, sin duda. Así es. Tengo una última pregunta en razón del tiempo, que es una pregunta doble para ti, Montserrat, y también puede ser complementada por Jorge, que en términos generales, en aquellos lugares donde se aplican estas tarifas por bloques, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para poder fijar los ingresos anuales que recibe la empresa sanitaria en ese sentido? Y la segunda parte es, ¿de qué manera la desalinización cambia el paradigma de escasez que hoy día vemos? Y si es factible pensar que la desalinización va a poder cubrir el 100% de cualquier demanda posible, o es más bien, y es solo un tema económico para el consumo humano. Jorge, si quieres empezar, que cada vez empiezo yo. A ver, la desalinización, sí, efectivamente, bueno, obviamente esto es conocido por todos, incluso es factible económicamente, sí es factible, pero obviamente eso trae un costo aparejado. El caso de la región metropolitana, recordemos que incluso tiene que ver con la elevación, o sea, no solo tenemos que traer agua, sino que tenemos que llegar hasta que llegue acá y eso tiene un costo adicional.
pero económicamente sí es factible. Obviamente eso trae aparejado un incremento de tarifas y esa es la discusión. Ya. Pero es importante destacar que bajo el esquema actual que tenemos hoy día, y lo que comentaba en mi presentación, no caben las desalinizadoras bajo el esquema actual. Eso requiere un cambio legal a efectos de poder tener estas inversiones que son de resguardo. Porque recordamos, ¿qué ocurre? Si el próximo año llueve y se llenan los embalses y todo, no hay ningún problema, es más barato proveerlo por ahí y se acabó. O sea, no te van a reconocer estas inversiones adicionales. Entonces, eso demanda un cambio regulatorio respecto al caso de las desalinizadoras. Pero como opción, técnicamente eso es factible. Tenemos el caso de BHP, en el caso de la minería, que ha hecho grandes inversiones y prácticamente todas sus necesidades de agua las cubre vía desalinizadora. O sea, es factible técnicamente, pero tiene un costo aparejado y eso obviamente demanda un cambio legal. Sí, empiezo por esta segunda y luego digo de los costes. En el tema de la desalinización, por ejemplo, en Barcelona, que tuvimos algunos episodios de sequía absolutamente brutales y espectaculares, el último fue en el 2008, si no recuerdo mal, también se ha construido una desalinizadora, es decir, que tenemos la parte estándar, ¿no?, de provisión de agua, tenemos desalinizadora, también hay en otras zonas de la costa, de toda España, pero también si me centro en Cataluña también hay. Bueno, al final tienes que integrar estos costes. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llueve, normalmente la desalinizadora está funcionando 5-10%, máximo 15%. Ahora que tenemos una sequía, está al 85-90%, pero resuelve el problema que teníamos. ¿Cómo? Pues al final pues, añadimos estos costes y es la manera. No tenemos problemas nosotros en ese sentido para poder cambiar, ¿no? La regulación te permite introducirlos. Y respecto al primero, ¿no?, ¿qué tipo de costes? La directiva marco nos dice que los costes financieros tienen que estar siempre y dentro de estos costes financieros, lógicamente, pues también incluyes los costes de inversión, de las inversiones que lleves a cabo. Quizá la diferencia más importante que tenemos en España, estoy hablando ahora, respecto a ustedes, es que nosotros no tenemos un regulador único. Es decir, no tenemos un regulador central que es el que nos marca, ni tenemos empresa modelo ni nada. Entonces, con el paraguas que significa la directiva marco, sabemos que tenemos que recuperar los costes económicos y financieros, que tenemos que recuperar estos costes ambientales, que básicamente van a la parte de la tarifa que corresponde a las aguas servidas, porque es la construcción y mantenimiento de las depuradoras. Y el coste del recurso es lo que aún no tenemos introducido. Por lo tanto, la parte de inversión, que podríamos decir que es este coste ambiental, lo tenemos incluido también. Es decir, en los pactos o en los acuerdos que se hacen entre los diferentes municipios y la tarifa que se propone, o en el área metropolitana, en el caso de Barcelona, todo esto está incluido, que creo que es la pregunta que más o menos habían hecho. Bien, pues nos quedan varias preguntas pendientes. Muy interesante el debate, pero queremos agradecerle a Montserrat Termes y a Jorge Bravo por sus presentaciones y agradecerles también por este espacio para poder discutir también sobre estas temáticas tan relevantes que sin duda van a estar en el eje del debate, han estado en el eje del debate en los últimos meses, el tema constitucional, y sin duda va a estar también hacia futuro en nuestro país. Así que ahora damos paso junto con agradecerle a nuestros panelistas, le damos paso a Oscar Crispi para que pueda también liderar el siguiente panel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a moderar este panel, que cuenta con 2 participantes. Espero que después me puedan corregir las pronunciaciones, los apellidos. Pero ya vemos a Christian Sverter. No sé si estará bien dicho, Christian, tú me corriges después. Muy bien. Hola. Christian es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en gestión del ciclo integral del agua en la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene una experiencia de más de 20 años en gestión de proyectos de infraestructura sanitaria. Actualmente director de Planificación, Ingeniería y Construcción en Agua Andina, y previamente fue gerente de red y gerente de soporte operativo de Agua Andina. Y Cristian nos va a dar la primera exposición de este panel. Y luego vamos a estar con Luis Bart. Luis, corrígeme. Bartlett. Sí, no, Oscar. Bertel.
Bertel. Hola Sí. Luis, ¿cómo estás? Gusto verte. Hola Oscar, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Luis es agricultor, es presidente de la Junta de Vigilancia de la primera sección del Río Maipo y presidente de la Asociación de Cannabistas del Maipo, que va a tomar la segunda parte de este panel. Así que sin más, Cristian, si quieres comenzar. Perfecto, muchas gracias. Les comparto presentación. ¿La están viendo, cierto? Bueno, voy a hablar sobre el proyecto que estamos desarrollando en Agua Andina, un proyecto importante para enfrentar esta crisis hídrica, que consiste en el reuso de aguas depuradas. El nombre que hemos puesto es bastante extenso, pero lo hicimos así porque queremos que recoja todos los atributos del proyecto. Primero, es un proyecto de reuso de aguas depuradas, que es a partir de una gestión colaborativa que optimiza el recurso hídrico a gran escala en la región metropolitana. Este proyecto surge... Un minuto. A ver. Ahí sí. Este proyecto surge a partir de un desafío que estamos viviendo en nuestra región, en la zona central de Chile, que es la crisis de disponibilidad producto de una sequía ya que lleva 13 años. ¿Esto cómo afecta, digamos, el abastecimiento de la ciudad? Bueno, es importante entender que la ciudad se abastece fundamentalmente de agua superficial y principalmente del río Maipo. Más del 80% del agua que para consumo de la ciudad viene del río Maipo, y en los últimos años hemos visto unos descensos importantes en los caudales. La gráfica que vemos abajo muestra el uso de agua superficial para abastecimiento humano en los distintos meses. La gráfica está mostrando el año 19 y 20, en que en promedio el año 19 utilizamos el 51% del caudal del río, el año 2020 el 46%. Históricamente, el consumo o el uso de agua superficial del río Maipo por parte de aguas andinas era un 25%, y eso está asociado también a los derechos que tenemos disponibles. Esto se ha incrementado de forma significativa, casi duplicando ese uso en estos últimos años, y en el periodo 2010-2020 alcanzó un 37%. En este contexto, bueno, estamos teniendo precipitaciones muy por debajo de los niveles históricos. Tenemos el año 21, si descontamos la precipitación de verano, o el año 19, tuvimos precipitaciones por debajo de 100 milímetros, equivalente a climas desérticos como la ciudad de Riad en Arabia Saudita. Arriba algunos datos. En el periodo 2000 a 2009, precipitaciones normales, promedio, 360 milímetros. 2010 a 2019, inferior a 200 milímetros. Y en los últimos 4 años, 135 milímetros. Esto se refleja en los caudales del río, donde en el río Maipo el caudal ha disminuido un 51%. Y aquí pueden ver la gráfica de los últimos 3 años, 2020 en celeste, 2021 en azul y 2022 en naranjo. La línea roja muestra el promedio de caudal del río Maipo en la serie histórica de más de 30 años, en que se refleja que estamos muy por debajo de estos promedios. Lo mismo ocurre en el río Mapocho. Y esta es una serie que muestra el déficit o superávit en el río Maipo, en la obra, medido en la obra, desde 1951 a 2021. Si estamos muy cerca del centro, es que es un año normal. Años lluviosos se muestran en las barras superiores, color azul y verde, y años secos aparecen destacados en color rojo. Y aquí, bueno, además de estos últimos 13 años con caudales bastante
bajos, se muestra que los últimos 4 años han sido extremadamente secos con probabilidades de excedencia superiores al 90%. Esto ha llevado a que comience a cambiar la matriz de abastecimiento de la ciudad. Esta gráfica es interesante porque muestra cómo para abastecer la ciudad se compone esta matriz. En color gris arriba es el agua subterránea, en color azul y celeste muestra el agua superficial. Pero el color celeste refleja cuánta agua ha tenido que ser transferida desde tercero para poder abastecer el consumo. No es agua que sea, digamos, de uso o de derecho de la empresa sanitaria, sino que ha tenido que ser transferida por tercero para poder asegurar el abastecimiento. Es así como, bueno, han habido transferencias en los últimos años del orden de 240 o 150 hectómetros para asegurar el abastecimiento. Y en el futuro esto no se ve, no es mejor el escenario, porque las proyecciones hacia el 2060 muestran que los caudales continuarán descendiendo del río y por otra parte existe un crecimiento en la ciudad que también sigue aumentando hacia los próximos años con un crecimiento estimado de un 30%. ¿Cuáles son las consecuencias de este escenario, digamos? Estamos de profunda escasez hídrica. Actualmente dependemos de otros usuarios del río y lo que vemos en esta gráfica es que esa dependencia o ese uso de terceros se va incrementando. Por lo tanto, necesitamos tomar medidas, realizar acciones para disminuir esta dependencia, eliminarla, es el objetivo. Bueno, estamos realizando una serie de iniciativas. Tenemos inversiones previstas en los próximos años por 330 millones de dólares. Nuestro objetivo es incrementar la oferta de agua hacia el 2030 en 315 hectómetros cúbicos y de esta manera suplir este déficit que se está presentando en la cuenca y no afectar otros usuarios. Estos proyectos están en diferentes líneas. Queremos aumentar la producción subterránea. Tenemos varios proyectos en esa línea, los Pozos Cerro Negro, que están terminando y estamos poniendo en operación este año. De hecho, ya estamos operando un caudal importante. Tenemos otra batería de pozos en el sector poniente de la ciudad, también aportando un caudal importante, y también eficientando los pozos que existen, haciendo que su operación sea más productiva y con eso obtener mayor cantidad de recursos. Esto nos permite, en algunos sectores, traspasar zonas que hoy día abastecemos con agua superficial, dejarlas exclusivamente con abastecimiento de agua subterránea. Tenemos planes de eficiencia, tanto en nuestras plantas productivas, de hacerlas más eficientes, que tengan menos pérdida en la producción de agua, y también en las redes. Esta es una tarea de largo plazo, pero ya la estamos abordando con fuerza. Y el proyecto del cual quiero hablar es el reuso de aguas depuradas. Es una inversión importante dentro de este grupo de iniciativa y aporta un caudal relevante en de estos 315 hectómetros. Pensamos que más de 60 hectómetros son aportados por este proyecto. Estamos estudiando otra iniciativa, como la desalación y también la infiltración, pero principalmente nuestra cartera de proyectos para los próximos años está aquí. El proyecto de reuso parte de varias condiciones, digamos. Primero, nuestras biofactorías. Hoy día las 2 biofactorías tratan más de 500 millones de metros cúbicos, entregan esta agua depurada a los cauces y es factible utilizarla para el riego. Y eso es lo que estamos proponiendo con este proyecto. La segunda condición es que existe un convenio, un acuerdo en los usuarios de la primera sección del río Maipo, compuesto por 7 asociaciones de regantes y por aguas andinas. Este acuerdo establece que
un objetivo es garantizar la prioridad de consumo humano que existe que en la ciudad de Santiago y que depende en gran medida, como les explicaba al inicio, de las aguas superficiales del río Maipo. También se establece como objetivo trabajar un plan maestro que tenga una mirada de futuro de cómo implementar nuevas soluciones de mediano y largo plazo que aporten más recursos a esta sección del río Maipo. En el plan maestro ya se incorporan dos iniciativas, una es el reuso de aguas depuradas y la otra es la construcción de pozos de emergencia. Como consenso, este grupo, esta asociación, la Junta de Vigilancia, piensa que esta iniciativa van a aportar de manera importante recursos, digamos, a las necesidades que tiene la cuenca. También se establece una mesa técnica en que aborda el desarrollo de estos proyectos que buscan incrementar la eficiencia y la sustentabilidad del uso de recursos en la primera sección del río Maipo. También vemos que este proyecto tiene una justificación porque ha existido en la ciudad dos aspectos. Ha habido un crecimiento que obviamente aporta mayores recursos, hay mayor recurso de agua tratada, que estimamos en 1,4 metros cúbicos hacia el 2020 y se proyecta hacia el 2025 casi 2 metros cúbicos. Por otra parte, hay un trasvasije natural por el proyecto de saneamiento, el plan de saneamiento de la ciudad que construyó las plantas en torno a la cuenca del río Mapocho. Hay un trasvase de aguas que previo al plan de saneamiento se llevaban al río Maipo y son desviadas hacia la cuenca Mapocho. Estos caudales en el 2010 representan 1,5 metros cúbicos, bueno, se considera permanente, esto es una zona de bajo crecimiento, por lo tanto existe al 2020 un caudal factible de retornar de 2,9 metros cúbicos. El proyecto contempla el traslado o el transporte desde la biofactoría Mapocho Trébal de un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Se ha proyectado una impulsión de 34 kilómetros y tiene una altura de elevación de 200 metros aproximadamente. Entregamos en el río aguas arriba de captaciones importantes de Asociación Canalista de Maipo, de Huidobro, de Unidos de Win. Este proyecto permite que exista un intercambio de agua. Nosotros aportamos estos 3 metros cúbicos a esta zona para riego y estas asociaciones nos entregan 3 metros cúbicos en la parte alta, donde hoy día está la captación de aguas andinas que permite el abastecimiento de la ciudad. ¿Qué ventajas tiene este proyecto? Bueno, es una solución de gran alcance. Son volúmenes mucho mayores que la opción de reutilizar aguas grises, que son proyectos individuales a pequeña escala en las casas, en los domicilios. Existe el agua disponible a partir de la biofactoría y este proyecto permite lograr una eficiencia en el uso del recurso. Permite a través del intercambio disponer de más agua en el río para ser potabilizada. Y consideramos que, bueno, es un proyecto estratégico, aporta agua de calidad y cantidad, un flujo constante, tiene un foco en las personas, prioriza el consumo humano porque permite disponibilizar agua superficial para la producción y la experiencia internacional muestra que es una iniciativa viable que se ha desarrollado en otras partes donde existen estas condiciones de escasez. Bueno, ¿en qué estamos hoy día? Estamos realizando estudios, hemos realizado ya estudios de prefactibilidad y estudios estratégicos de evaluación ambiental. Actualmente estamos desarrollando la ingeniería, estamos desarrollando el proyecto y el estudio de impacto ambiental. También hemos implementado mesas de trabajo con los usuarios de la cuenca, aguas abajo, con los regantes. Hemos estado hablando con
con la tercera sección del río Mapocho y también con el canal Mayarauco. Nuestro objetivo es que este proyecto se desarrolle, presente el estudio de impacto ambiental el próximo año, con una tramitación de urgencia, porque es el proyecto que permite en un corto plazo generar recursos adicionales para enfrentar esta condición de sequía. Tenemos un costo estimado de 150 millones de dólares. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones. El proyecto de reuso de aguas depuradas y gestión colaborativa para la optimización hídrica de gran escala de la región metropolitana es de interés público para garantizar el consumo de agua potable para la ciudad para los próximos decenios. Se alivia el estrés hídrico que hoy día está sufriendo la primera sección del río Maipo y balancea la disponibilidad hídrica en la cuenca Maipo-Mapocho. La calidad del efluente en las biofactorías es aprovechable y compatible con el riego cultivo, así lo indica la experiencia. Hoy día es utilizada por los usuarios de la segunda sección del Mapocho y existe interés importante de las asociaciones de la primera sección de este traslado de caudal hacia ese sector. Y vemos que es la única solución de corto plazo que permite aportar recursos adicionales de manera significativa a la cuenca. Y como último comentario, es consistente con los criterios jurisprudenciales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que establece que el reuso de agua permite reiniciar el ciclo sanitario. Oscar, esa es la presentación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a mí desde la DGA me tocó seguir bastante de cerca estos acuerdos que ustedes han ido tomando con los distintos regantes del Maipo, con la idea de priorizar efectivamente el uso del agua en el consumo humano, y eso ha requerido, como tú señalabas, transferir agua desde la agricultura hacia el consumo de las ciudades. Lo hemos visto en la región metropolitana, lo hemos visto en la cuarta región, lo hemos visto en la región de Valparaíso también, este esfuerzo que hacen los agricultores para poder disponibilizar el agua para el consumo humano. Y desde la DGA nosotros cumplíamos un rol a través de un instrumento que tú bien conoces, que es el decreto de escasez hídrica, que de alguna manera permitía o facilitaba en algunos casos llegar a acuerdos. Nosotros, lamentablemente, como en la región de Valparaíso el año pasado, no hubo acuerdo y fue necesaria la intervención directa de la Dirección General de Agua. No así en el Maipo, no así en el Maipo, donde ustedes han podido trabajar con las asociaciones de regantes y llegar a acuerdos. Tampoco fue necesario en la ciudad de Illapel, con el río Illapel y Choapa, donde también se generaron acuerdos. Y la normativa que está ahora en el nuevo Código de Agua refuerza aún más esta idea de que en situaciones de escasez, primero se privilegie la búsqueda de acuerdo entre los distintos usuarios para poder llegar a contar con los recursos necesarios para el consumo humano. Y solo si esos acuerdos fallan, entonces la Dirección General de Agua tendría que intervenir. Y eso es muy adecuado porque nosotros, o la experiencia que yo tuve por lo menos en la Dirección General de Agua, es que quienes mejor conocen las fuentes son los mismos usuarios, son los que pueden llegar a las mejores soluciones, más que una intervención desde la autoridad central. Y en este contexto me gustaría dejar a Luis para que nos cuente su experiencia en este esfuerzo por satisfacer el consumo humano desde la mirada de la agricultura. Luis, por favor. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Yo no voy a hacer una presentación, más bien voy a complementar probablemente desde otra perspectiva la presentación de Cristian. Yo quisiera partir diciendo que las diferentes asociaciones
agrupaciones de usuarios de agua de la primera sección del Maipo, que somos 7, la asociación que yo presido, que aglutina a 5 asociaciones, desde, no sé, hace más de 15 o más años, a través de nuestras conversaciones en la Junta de Vigilancia, hemos ido apoyando a la ciudad de Santiago con nuestras aguas de invierno para poder garantizar el consumo humano en el verano en la ciudad de Santiago. Esto, ¿por qué? Porque el yeso, el embalse del yeso, que es el único embalse, el único reservorio que tiene la ciudad de Santiago para el consumo humano, aunque este embalse fue construido para la agricultura, se entregó cuando se licitó, se entregó para el uso de la sanitaria para el consumo humano. Y entonces siempre ha sido la prioridad tener este embalse lleno y nosotros entregar el agua de invierno en la medida que fuera necesaria para tenerlo así. Conforme han pasado los años y ciertamente todas las explicaciones que nos han dado acá y los cuadros que nos han dado acá muestran, digamos, la disminución de las precipitaciones, cosa que nosotros lo sentimos directamente. Este esfuerzo se fue estresando cada día más. Hasta, digamos, cuando ya llegó el año 2018-2019, la temporada 2019-2020, donde realmente fue el primer decreto de escasez también, donde en el momento más álgido para el río de la agricultura, los agricultores, o digamos la sanitaria tomó hasta, creo que un poco más del 80% del agua disponible en el río Maipo. Esto ha sido catastrófico para la agricultura. No se escucha, la parte del discurso que hay no enfatiza la importancia que tiene la agricultura en el consumo humano. Y es un poco frustrante porque debería de estar al mismo nivel de crítico. Pero bueno, en fin, esta crisis hizo ciertamente crisis en la Junta de Vigilancia, donde los agricultores ya acumulaban una cuenta corriente con la sanitaria de 3 embalses yesos. O sea, las aguas que nos debían devolver anualmente, si es que había un exceso y nos entregaban en las primaveras frías, se acabó y por lo tanto ya nosotros tuvimos que sufrir no solamente las primaveras frías, sino también los veranos secos. Pero siempre con el ánimo de entender, digamos, que el consumo humano es prioritario y con la disponibilidad, no obstante, han habido, digamos, situaciones muy tensas, y hay que reconocerlo. Hemos logrado, bueno, logramos instalar una mesa de trabajo donde participaron no solamente técnicos y ejecutivos de la sanitaria, sino técnicos contratados por las asociaciones y digamos, directores y agricultores de las juntas de vigilancia, de las asociaciones, junto con la Junta de Vigilancia. Y esto nos permitió esbozar lo que mencionó Cristian, lo que podría ser un plan de cuenca sustentable y resiliente hacia el año 2040-2050, con el sacrificio tremendo que implica los tiempos de desarrollo de estos proyectos.
el sacrificio para la agricultura y la adecuación brutal que tiene que hacer la agricultura de la primera sección del Maipo. Estoy hablando solamente de la primera sección del Maipo. Para este esfuerzo, pero hay que hacerlo. Entonces, hemos, digamos, llegado a la conclusión de que existen todos los proyectos que algunos de los proyectos que se han mencionado acá, como la desalación, todo tiene prioridad, hasta los proyectos que son más factibles en el corto y mediano plazo. Es así que hemos formado, digamos, grupos de trabajo de los administradores del río, de los que están con las botas puestas en el río, y lo primero que hicimos es decir, ¿sabes qué? Tenemos que evaluar la gestión que estamos haciendo nosotros mismos en el río, y ver cómo podemos eficientar esto y no perder una gota de agua. Y esto ha tenido un éxito tremendo porque antes de implementar ningún proyecto de inversión sustantivo, hemos logrado, y esto fue publicitado, ahí los ministros van arriba al yeso, etc. Hemos logrado el año antepasado llegar a 170 hectómetros, es casi nivel histórico de llenado al yeso en los últimos 10 años. Y eso ha sido solamente por gestión y ciertamente por sacrificio de los regantes, pero una cuota muy importante ha sido la gestión del río. Entendemos que esto viene con un complemento importante, que es cómo podemos echar a andar proyectos que permitan digamos, devolverle el agua a los agricultores, cualquiera y afuera, porque nosotros también dependemos de las lluvias, devolverle el agua a los agricultores para que puedan seguir con sus actividades. Ahí ciertamente se enmarca el proyecto de traer las aguas depuradas a la bocatoma del Clarillo, donde toman 4 asociaciones o organizaciones de usuarios de agua, toman el agua y entregarla, como dijo Cristian, arriba en la bocatoma de la Obra, que es la bocatoma de aguas andinas. Asimismo, complementar esto con pozos de emergencia a la vera de los canales, donde hidrológicamente sea más factible, y con esta manera también poder hacer intercambios de agua que permitan a la sanitaria tomar el agua arriba, pero no afectar al regante abajo. Y ciertamente comienzan a haber proyectos de más largo plazo que ciertamente van a tomar más tiempo de implementar, pero donde tenemos que ser conscientes que se tienen que hacer. Entonces ahí entran ideas complementarias que están a nivel de ideas, pero están en la mesa de trabajo de la Junta de Vigilancia hoy día. Como por ejemplo, el agua de reuso no es una agua de uso permanente para la ciudad. Hay que entender que esto es sumamente interesante. Del 100% de consumo en la ciudad, que puede llegar a consumir el 80% del río, o sea, imagínense el daño para la agricultura, un 60% del agua que consume la ciudad hoy día se evacúa a la cuenca del Mapocho. Un 20% del agua probablemente se infiltra o queda en el acuífero Santiago. Y un 20% de esa agua se consume. Entonces, tenemos que el río Maipo entrega, no sé, el 85-80% del agua, de las cuales se evacúa, y digamos, se evacúa el 60% y se infiltra el 20%.
Entonces, cuando tú tienes un proyecto como el reuso de agua, estás tomando el agua de la cuenca del Mapocho, la estás llevando a la cuenca donde se origina, que es la cuenca del Maipo, pero no la vas a necesitar para la ciudad todo el año, sino que la vas a necesitar a la ciudad en los pics. Entonces, ahí entra también tema que estamos comenzando a conversar, es si es que traer el agua, digamos, durante todo el año, lo que hace es satisfacer la demanda, el pic de la demanda, pero también permitir la infiltración el resto del tiempo, que no requiera la ciudad de esta agua, infiltración de la cuenca, con el objeto de poder desarrollar otros proyectos que sean, bueno, usemos el agua como una cuenta de ahorro, ahorremos el agua en el acuífero de Santiago, y esto es perfectamente medible, o sea, uno puede saber cuánta agua le puso a la balsa de infiltración o cualquier sistema de infiltración que se esté pensando, uno sabe exactamente cuánto le puso, porque lo que no corrió aguas abajo se fue al acuífero, y generar una cuenta de ahorro que permita entonces bombear esta agua de otros lugares a la sanitaria, de otros lugares de la cuenca que sean, digamos, más adecuados de acuerdo del punto de vista de costo, ubicación, y que puedan llevarse a las plantas de tratamiento y distribución del agua potable. Entonces, eso es como un círculo virtuoso que está en desarrollo. Yo no quiero mencionar que saquemos el agua subterránea de aquí o de allá o lo que fuera, sino el concepto de recarga del acuífero con las aguas depuradas es un concepto sumamente importante que se va a ir desarrollando en el tiempo, y lo vamos a ir trabajando en la Junta de Vigilancia, que ese es el lugar común donde hoy día la sanitaria y los consultivos estamos trabajando. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda más, pero supongo que me queda un poquito más de tiempo. Y queda un minuto tenemos, Luis, para ya, poder hacer, porque hay algunas lo, preguntas que les quieren hacer ya, aquí. Dame 2 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Esto es sumamente importante mencionarlo y lo voy a hacer rápidamente. La primera sección del río Maipo es la que paga el 100% del IVA o el 100% del impuesto a la renta de toda la cuenca. Nosotros le entregamos el 100% del agua que requiere la ciudad de Santiago, y eso no puede ser. Entonces, no solamente el reuso de agua es algo que nos devuelva el agua, sino que también permite distribuir la carga de este impuesto con las siguientes secciones, tanto de la sección del Maipo, como la cuenca del Mapocho, donde esto va a Mayarauco, María Pinto. Yo sé que no les gustan a mis compañeros agricultores, pero es una realidad, es una realidad. Todos tenemos que compartir esta, digamos, necesidad de entregarle agua a Santiago. Y ahí los llamo yo a conversar, a seguir, digamos, estas conversaciones que no son muy fluidas, pero que se están dando a nivel de la sanitaria y se han dado o se están iniciando con nosotros. Yo los llamo que, por favor, eso es ultra importante, que todos entreguemos nuestra cuota para alimentar a Santiago en sus necesidades. Gracias. Gracias, Luis. Mira, aquí hay unas preguntas muy interesantes para ambos. Una primera, a ver, como bien lo describen ustedes, esto en definitiva es un trasvase de agua de un punto a otro. Y aquí surge una primera pregunta de cómo es el trabajo que ustedes desde las directivas, pero también desde Agua Andina, están haciendo con las asociaciones de canalistas para que esto pueda ser viable. ¿Cuál es la conversación que se tiene con los regantes del Mapocho? ¿Cuál es la conversación que se tiene con los regantes del Maipo para que esto sea efectivo? Es una primera pregunta que surge.
La segunda, a raíz de lo que tú comentabas, Luis, de que esto también significa recarga importante para el acuífero, si hay algunas consideraciones, algunas limitantes respecto a la calidad, en el sentido del contacto de aguas subterráneas con estas aguas depuradas, si vemos allí algún obstáculo. Y otra tercera pregunta, la lanzo ahora inmediatamente, porque después no vamos a tener mucho más tiempo, es ¿qué espacio hay? Y aquí Luis quizás nos pueda dar la pista más clara, ¿qué espacio hay en La términos de tercera, mejora en la eficiencia de riego? En la mejora de eficiencia de riego, en la agricultura, que eso también pueda aliviar un poco la situación de estrés hídrico. Adelante, por favor. Luis, Cristian, comienza. la primera, Cristian, es el grupo de trabajo que tenemos, una mesa de trabajo, Aguas Andinas y los regantes. O sea, nosotros nos hemos estado reuniendo todos los martes durante 2 años a trabajar abiertamente, libre, digamos, con toda la voluntad y con todo el sacrificio que es a conversar y a discutir este tema. El segundo es un tema que está en desarrollo y que no tengo la respuesta técnica, pero la recarga del acuífero, el acuífero es un filtro natural. Si para cuando esta agua llegue a 100 metros de profundidad, 150 metros de profundidad, la mismo material de piedra, arena, greda, etcétera, actúa como un filtro natural para cualquier situación. Y la tercera pregunta no la escuché. La tercera pregunta es qué estamos haciendo los canalistas. Bueno, los canalistas vivíamos solamente de nuestras cuotas. Por lo tanto, bien difícil poder hacer trabajos a nivel de los canales constantemente. Así que además de eso tenemos los canales que solamente sufren cortas por periodos breves de tiempo. Entonces, uno de los temas que abordamos con la sanitaria fue, bueno, ¿cómo la ciudad puede indemnizarnos de alguna manera? Porque es una indemnización a través de la sanitaria, para proveernos de más recursos con el objeto de poder adelantar las inversiones y apoyar a los pequeños agricultores, porque el 70% de los agricultores tienen menos de 10 hectáreas. Así que ese es un trabajo que está en camino, pero es un trabajo bastante más lento. Y entendemos que de ahí hay un tema de infiltración bastante grande. Perfecto, gracias Luis. Le daríamos la palabra a Cristian para que puedas complementar y ya ir cerrando, Cristian, porque luego le vamos a dar el pase a Betina. Perfecto. Sí, como decía Luis, es importante el trabajo que se ha hecho de conversación, de establecer estas mesas con las distintas asociaciones. En la primera sección hubo una mesa de trabajo y con estos aspectos que tiene también el proyecto de colaboración, de trabajar para optimizar el uso del recurso. En la primera sección además se generó una mesa de despacho que ha sido, como comentó Luis, muy útil, digamos, para hacer un uso eficiente. O sea, ver día a día, los equipos se reúnen y optimizan el despacho de agua, y eso lo que busca es aumentar el almacenamiento en el embalse. O sea, siempre con esa mirada, si hay agua disponible en el río, si se puede hacer una transferencia y con eso evitar desembalse o mantener el agua que está llegando al yeso, es el objetivo que se busca día a día. Y por otro lado, en este mismo ánimo de colaboración y de trabajo, hemos establecido una mesa con la tercera sección del río Mapocho, Mayarauco incluido, en que hemos estado hablando de los efectos que puede tener el proyecto y cómo mitigarlos, el proyecto de reuso. Porque efectivamente va a haber una transferencia de un caudal que, si bien ha ido creciendo, bueno, como manifestaba Luis, lo que queremos buscar es que exista un equilibrio en la cuenca, y de esta manera, bueno, también se ha establecido una mesa que en el fondo busca, como dije, la forma de mitigar, y en eso aparecen estanques de regulación y
una descarga más uniforme de los caudales de las biofactorías. Las biofactorías tienen caudales en función del consumo de la ciudad, entonces tiene un ciclo horario o diario muy fuerte. Entonces, bueno, son cosas que mitigan y ayudan a que los impactos o los efectos que pueda tener el proyecto sean mínimos. Respecto a la iniciativa que se comentó de aprovechar también en estos tiempos cuando probablemente el reuso o la transferencia de agua no sea necesaria porque hay menos demanda por riego o menos demanda de la ciudad, que serían épocas de invierno, aprovechar esas aguas para infiltrar, yo creo que es una iniciativa muy potente que efectivamente nos ayudaría a almacenar agua en la cuenca, efectivamente, pero tiene dificultades. O sea, hoy día la norma de infiltración probablemente no permite utilizar el agua directamente, pero yo creo que es algo que hay que explorar, trabajar. Probablemente revisar la normativa, pero también ver la opción de mejorar la calidad de esa agua, pero el objetivo es importante, o sea, aprovechemos el recurso, lo tenemos, en épocas de invierno baja la demanda, tanto en riego como en la ciudad, pero esa agua tenemos que dejarla en la cuenca para utilizarla en los minutos que es más necesario. Muchas gracias, Cristian. Bueno, agradezco a Luis y a Cristian por su participación y dejamos a Bettina, nos va a decir las palabras finales. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias para ir cerrando. Muchas gracias a los que se conectaron. Se ve por el interés y por el número de personas conectadas la importancia que tiene este tema en el debate de las políticas públicas, que nos va a acompañar por un buen tiempo más. Así que siempre es importante, desde una mirada técnica, también aportar al debate. Así que muchas gracias Oscar y Francisco por haber llevado los diálogos, las conversaciones en las respectivas mesas, y sin duda también a Montserrat y Jorge por las excelentes presentaciones, y también a Cristian y a Luis por la mirada que nos entregaron desde lo que estamos haciendo a futuro. Muchas gracias a las presentaciones. En la medida que esté autorizado por los expositores, se las haremos llegar vía correo y esperamos encontrarlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.